Profesor Humberto, cuando usted quiera puede comenzar. Buenos días, ¿me escuchan todos? Sí, se escucha bien. Ok. Sí, Bueno, profesor. antes que nada, gracias al comité organizador del Conveni por invitarme a dar este curso. Espero que sea de provecho para los participantes. Bueno, como ya indicó Carlos, mi nombre es Humberto Rojas, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la UCB y trabajo en el área de microscopía, tanto electrónica como microscopía de proximidad. Entonces, bueno, la idea del curso es un poco dar una visión en general sobre, esta técnica, un poco desde el principio, y a dar algunos elementos eh, más recientes o algunos desarrollos más recientes para que tengan una idea de por dónde va evolucionando esta técnica. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es un poco tener idea de escala, ¿no? De dimensiones. Aquí tenemos una serie de elementos, algunos macroscópicos, que podemos relacionar. ¿Okay? Aquí tenemos algo de dimensiones de 1 centímetro, algo que desapareció ya, un real. Esperemos que aparezca un bolívar pronto, vamos a ver cómo es la cosa. Pero un poco las dimensiones de la altura de estas monedas, del orden de los milímetros, y así podemos ir eh, transitando en cada una de estas imágenes y haciendo referencia a objetos que tienen dimensiones cada vez más pequeñas. ¿Okay? Tenemos el micrómetro, después aquí tenemos el micrómetro, podemos pasar al nanómetro, que es lo que vamos a tratar en el rango en el cual vamos a ver las cosas ahora. Entonces, ya les dije, vamos a trabajar en estas cosas que llamamos el nanomundo. ¿Okay? Estamos hablando del orden del 10 a la menos 9 metros hasta 10 a la menos 7, es decir, una centena de nanómetros. Y es aquí donde vamos a tratar de ver qué elementos eh, qué elementos podemos observar a esta escala y los procesos que vamos a tratar de explorar están justamente en este rango de dimensiones. Vamos a ver aquí qué estamos haciendo. El, Esto vamos a comenzar un poco dando una idea de lo que es nanociencia y nanotecnología, porque es justamente este tipo de tecnología y de área la que vamos a explorar con estas técnicas y vamos a ver cómo surgen ellas como una necesidad para satisfacer algunos de los requerimientos de estas áreas, ¿no? Entonces estamos hablando de nuevo en el rango del nanomundo, 10 a la menos 9, 10 a la menos 7, y eh, vamos a referirnos a nanociencia y nanotecnología como las áreas que buscan la generación de nuevos materiales y nuevos dispositivos que están justamente a esa escala, ¿no? Y para poner un poco en contexto dónde están estas áreas, que aquí vemos cómo evolucionan las innovaciones. Digamos, tenemos la primera revolución industrial y tenemos ahora lo que se llama una segunda revolución informática. Pero si vemos las últimas dos
grandes innovaciones que serían la computadora y el área nanotecnológica. En el caso de la computadora, todas estas tienen la misma tendencia, por supuesto no idéntica, pero tienen un crecimiento casi exponencial al comienzo. Luego hay un crecimiento lineal y las tecnologías tienden luego a estancarse y a ser estables con el surgimiento de las nuevas tecnologías. En el caso de la nanotecnología, todavía estamos en esta etapa inicial de crecimiento exponencial, y si nos ubicamos más o menos donde está la línea anaranjada, quiere decir que aunque ya la computación en los términos como fue definida originalmente está llegando a una etapa de estancamiento, estamos todavía en la parte lineal, la parte nanotecnológica está justamente en ese crecimiento, en ese fuerte crecimiento, que impacta, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la computación también. E impacta todas estas cosas que están acá, lo textil, y vamos a ver las tecnologías anteriores. Cada una de estas tecnologías, por supuesto, impulsa, en este caso la nanotecnología, impulsa todas aquellas cosas que ya eh, se habían desarrollado en tiempos anteriores. Dos enfoques, uno es para estas técnicas de nanotecnología, una es de arriba hacia abajo, y en este caso buscamos lo que buscamos es tratar de disminuir las dimensiones de los objetos que conocemos en el mundo macroscópico, bien sea por microfabricación, molienda, nos lleva a cosas de tamaño macroscópico a tamaño microscópico o nanoscópico inclusive. Pero tenemos nuevas cosas, por ejemplo, la posibilidad de manipular individualmente átomos y moléculas. El otro enfoque, el que llamamos bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, es mediante generalmente síntesis química o el desarrollo de técnicas que nos permitan construir cosas que finalmente su dimensión va a estar del orden justamente de los nanómetros. Rápidamente para una idea de, aquí tenemos cosas como liposomas para el uso, después veremos su aplicación, tenemos nanotubos de carbono, todas estas cosas que se hacen mediante síntesis química. Y podemos dividirnos en tres grandes áreas. Una área general que podemos llamar nanomateriales, ¿okay? Son materiales estructurados cuya morfología está en el rango nanométrico, o por lo menos una de sus dimensiones está en el rango de los nanómetros. Ahí vamos a tener todo tipo de cosas, nanopartículas, nanotubos, nanofibras, superficies cuyo espesor está en el orden de los nanómetros, aunque su extensión lateral puede superar estas dimensiones. Otra área de desarrollo importante es la parte, o en este caso, que motiva muchos de los estudios, es la parte de nanoelectrónica. Aquí vamos a tener cosas como todas las nuevas tecnologías que está surgiendo para el desarrollo de computadoras a partir de grafeno y de nanotubos. Tenemos electrodos con nanotubos, transistores con nanotubos. Al tener transistores podemos pensar entonces en computadoras basadas en nanotubos, y esto es justamente una foto de un computador basado en transistores de nanotubos. Tenemos el surgimiento de la computación cuántica y el desarrollo de ya algo que hace unos años era una propuesta. Hace aproximadamente unos 10, 15 años hice una charla donde esto estaba en desarrollo, pero ya no solamente universidades están desarrollando este tipo de tecnología, sino tenemos grandes como Amazon o Google que están justamente desarrollando computadores cuánticos.
Tenemos dispositivos orgánicos que nos permiten tener, por ejemplo, paneles solares orgánicos flexibles, tenemos celulares, todo este tipo de cosas flexibles, y tenemos la mezcla o la convergencia entre elementos biológicos, como puede ser una neurona, y elementos, digamos, materiales, ¿no?, inorgánicos, para utilizar la neurona como un transistor, ¿no? Y con ello tratar de construir o reproducir computadoras basadas en elementos biológicos. Y el área más extensa, diría yo, o que ha impulsado más todo este desarrollo, tiene que ver con la parte de nanobiotecnología. Ahí tenemos, bueno, lo tenemos cerca, el diagnóstico de la COVID. Tenemos laboratorios que al poner una gota de sangre puedes detectar distintas patologías o niveles, por ejemplo, glucosa, el pH, el RH de la sangre, todas estas cosas pueden ser detectadas en pequeños laboratorios que utilizan esa tecnología a nivel nanométrico. Tenemos, por ejemplo, la distribución de fármacos con justamente liposomas que son rellenos con algún fármaco. Es decir, que tenemos muchos elementos. Este que está acá, por ejemplo, es un chip que permite detectar distintos componentes por medio, ya vamos a ver, por medio de una tecnología que se parece mucho a lo que vamos a ver el día de hoy. Y la otra cosa que está siendo impulsada es el desarrollo de nanorobots para la parte médica. Productos hay muchos, aquí no me voy a detener mucho, pero estamos rodeados de productos que ya incorporan las tecnologías basadas en hechos y dispositivos nanométricos, desde cremas, tenemos mini cámaras, ya se hacen endoscopias a través de una pastilla que te tragas y que de alguna manera emite señales de imágenes internas del organismo. Tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de textiles, elementos para automóviles, guantes que no se manchan, cantidad de dispositivos y de productos vinculados a la nanotecnología. Hasta cervezas tenemos alguna cosa vinculada. Entonces, toda esta ciencia y esta tecnología que se desarrolla a esta escala requiere de tres cosas, históricamente ha requerido de conocer tres elementos. Uno de ellos es cómo controlar el crecimiento. Es importante, si queremos construir algo, queremos que sea nanométrico, cómo llego a esa escala. Repito, puede ser desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El otro elemento importante es la manipulación. ¿Cómo hago para manipular estos dispositivos que están a esta escala? Y otro es caracterizar. Y caracterizar implica conocer no solamente su morfología, sino qué otras propiedades están vinculadas al dispositivo que estamos estudiando a esta escala. Con respecto a dos de estos requerimientos, que serían la caracterización y manipulación, aunque también, ya vamos a ver, manipulación no necesariamente tiene que ver con crecimiento, pero puedo influir también en el crecimiento, pero esencialmente estos dos elementos que son caracterización y manipulación me llevan a un conjunto de dispositivos que vamos a llamar sondas nanométricas o que, aunque tienen distintos nombres, vamos a llamar microscopías de proximidad. Vamos a ver el porqué de la proximidad en contraste con el término en inglés que es Scanning Probe Microscopy, y que se refiere más bien al hecho de que la sonda, que sería probe, está siendo barrida. En español es preferible la de proximidad,
para no confundir este barrido con el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué tipo de cosas vamos a ver? Por ejemplo, acá tenemos un ábaco construido con átomos individuales y que permite hacer cuentas y desplazar las cuentas del ábaco, desplazando cada uno de estos átomos que tenemos acá. Entonces, el por qué microscopía. Bueno, porque una de las cosas que más también se ha impulsado en los últimos años es la generación de imágenes. Bueno, algo, por supuesto, con la parte digital, todo lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes ha sido importante, pero siempre, como siempre dicen, una imagen habla más que 1000 palabras y siempre se ha hecho un esfuerzo por ver, por tratar de crear una imagen de lo que estamos tratando de analizar, y es ahí donde han surgido distintas técnicas, en el caso de las microscopías, para buscar observar aquellas cosas que no nos permite percibir el ojo humano, es decir, que la resolución de nuestro sensor, que es el ojo, no permite definir, y para ello hemos buscado distintos métodos, desde unas lupas hasta microscopios ópticos, posteriormente microscopios electrónicos o microscopios que se basan todos en algún tipo de partícula. Aquí yo lo describo como microscopía basada en proyectiles porque justamente el esquema que todas estas técnicas utilizan se basan en una fuente, que puede ser de luz o de electrones o iones o átomos, una fuente de partículas. Estas partículas se hacen incidir sobre una muestra. Estas partículas atraviesan la muestra o se barre esta partícula sobre la muestra y se obtiene la señal de interacción de esa partícula con la muestra. Y luego nosotros tenemos un detector, en el caso óptico es el ojo o una cámara CCD, o en el caso del microscopio, los microscopios electrónicos puede ser una cámara sensible a la carga o a la carga electrónica o cualquier otro tipo de detector, electrones secundarios, electrones retrodispersados, pero todas se basan en una interacción que implica, al igual que, o simulando, como vemos nosotros, un proyectil que incide sobre una muestra y producto de esa interacción obtenemos información. Si alguno de estos elementos falla, entonces, por supuesto, dejamos de observar el objeto que estamos tratando de analizar. Lo que vamos a ver hoy es un esquema distinto y yo lo trato de asimilar o tratar de relacionar con lo que haría una persona invidente. Es decir, una persona invidente puede utilizar un pequeño bastón y tratar de tocar la superficie que lo rodea, buscando de esta manera obtener información. Este bastón puede ser, por ejemplo, un bastón físico, puede ser justamente una cañita, o puede ser también sónico. Yo pudiese tener una cosa que emite una onda sonora y rebota en los objetos y yo percibir esa señal. Entonces, este es el esquema general de todas estas técnicas que vamos a ver el día de hoy y que justamente se basan en eso. Una sonda, en este caso una punta delgada, que va a tocar o a acercarse a una superficie. Yo voy a tener un valor de referencia con el cual voy a comparar la interacción de esa punta con la superficie, y si ese valor de referencia en comparación con el valor instantáneo que estoy midiendo, eso me da un error, una diferencia, y yo lo voy a comparar, perdón, este es el valor dinámico y esta es la referencia, voy a comparar este P, este parámetro, con una referencia P sub 0, y de acuerdo a esa diferencia voy a tomar una acción. Y esa acción va a ser
acercar o retraer la punta que estoy, con la cual estoy interactuando con la superficie. Esto, por los momentos, implica un movimiento en Z, digamos, si el parámetro es muy, ahorita vamos a ver un ejemplo más cercano al mundo macroscópico, pero si yo acerco mucho y el parámetro se hace muy grande, entonces yo busco disminuir, alejarme para que la diferencia entre mi referencia y mi valor instantáneo se haga menor. Si por el contrario el parámetro se hace muy pequeño, yo busco acercarme para tratar de que esa diferencia se haga de nuevo pequeña. Entonces, la idea un poco macroscópica que yo doy acá es cuando uno está manejando y uno está en el carro y tiene dos controles, uno el acelerador y el otro el freno, y si yo quiero mantener una distancia constante entre el carro que está delante de mí y mi carro, yo lo que hago es que voy controlando el acelerador y el freno, alternando dependiendo de qué, de la distancia que yo logro evaluar entre el carro que está delante y mi carro. Si el carro está muy cerca, yo freno para que esa distancia se haga mayor. Si el carro se aleja y yo quiero mantener, digamos, una distancia constante, entonces acelero para que, para que la distancia entre los dos carros se haga fija, la misma que yo había propuesto inicialmente. Todo eso lo hace un cerebro. Nuestro cerebro lo calcula esa diferencia y toma la acción necesaria para que esa distancia entre los dos carros se mantenga constante. Si yo barro, ahora volviendo al microscopio, si en lugar de hacer todo ese juego en una sola posición, yo barro esa punta sobre la muestra, entonces puedo construir un mapa de alguna propiedad que dependa justamente de la distancia z sobre esa superficie. Y este va a ser el esquema general mediante el cual funcionan todos los microscopios. El día de hoy vamos a ver dos en términos generales, porque vamos a ver luego que el segundo método que llamamos microscopía de fuerza atómica abarca un conjunto cada vez mayor de técnicas y van surgiendo a diario, como veremos en el curso del taller. Estas propuestas que vamos a ver hoy son dos. Una que llamamos el microscopio de efecto túnel, y fue hecha por Binning y Roger, ambos físicos que trabajaban en el laboratorio de IBM, y que desarrollaron una microscopía que permitió o que permite ver átomos individuales. ¿Okay? Pongo observar porque luego vamos a ver que el término observar para nosotros va a ser algo un poco más amplio. Esta propuesta se hizo en el año 81, no como una propuesta para hacer una microscopía, sino como una propuesta para hacer espectroscopía, es decir, análisis químico o una interacción, el análisis de una interacción particular en un único punto. Después que vieron el potencial que tenía esta técnica en un único punto, efectivamente incorporaron la posibilidad de mover la punta a lo largo de la muestra y surgió una microscopía. Ellos siguieron explorando un poco las limitantes que tenía esta técnica y en el año 85 hacen otra propuesta que es el microscopio de fuerza atómica, que vamos a ver también el día de hoy. Y en el año, fíjense ustedes que en el año 86, es decir, 5 años después de la primera propuesta y tan solo un año después de la segunda, reciben el premio Nobel de Física, que comparten con Anne Rutherford, el inventor del microscopio electrónico, cuya propuesta de esta técnica de microscopía electrónica data de los años 30. Se desarrolló entre 1930 y 1933.
Es decir, que el impacto de esta técnica de microscopía de proximidad fue tal que en tan solo 5 años le otorgaron el premio Nobel a estos investigadores. Una cosa importante es que, a diferencia de las técnicas, por ejemplo, de microscopía óptica y microscopía de transmisión, nosotros no buscamos atravesar la muestra. Lo que vamos a ver es la morfología superficial. Es decir, que estamos hablando de qué sucede en la superficie. Podemos decir que se trata de una técnica de superficie. No pretendemos ver el interior o atravesar con ningún proyectil la muestra que estamos observando. Por eso es importante compararlo un poco con las otras técnicas, tanto en XY como en Z. ¿A qué se refiere esto? Cualquier objeto va a tener 3 dimensiones. Va a tener si estamos hablando de una superficie, podemos hablar de un plano y podemos hablar entonces de las dimensiones XY, y al hablar de la morfología o de la topografía de esta superficie, podemos hablar de Z, poder distinguir las cosas que están en el plano, en el eje Z. Esto implica que para poder ver un objeto en 3 dimensiones, o para percibir las 3 dimensiones, tenemos que tener una técnica que permita hacer esto. Si nosotros vemos, por ejemplo, los métodos ópticos, nosotros podemos tener una resolución en el plano, cualquier objeto que nosotros veamos en 2 dimensiones, tenemos una resolución con los métodos ópticos, es decir, nuestros ojos, del rango de los micrómetros. ¿Okay? Estamos hablando del orden de los micrómetros. Hay técnicas nuevas que bajan esto, que rompen las limitantes que da la difracción, un fenómeno que ocurre en las ondas, la difracción de ondas. Sin embargo, podemos decir que los métodos ópticos tienen una baja resolución en general en el plano XY. Sin embargo, su resolución en Z es muy alta. Los métodos ópticos sirven para distinguir qué cosas están en un plano y qué cosas están en otro. Eso es fácil de ver, un poco si ustedes tratan si ponen 2 dedos frente a su nariz y tratan de enfocar primero el dedo que está más distante y luego el dedo que está más cerca, y verán que no es posible enfocar ambos dedos al mismo tiempo. Esto está relacionado a lo que llamamos la profundidad de campo. Los otros métodos, este de perfilómetro, se parece mucho al que vamos a ver a los metros SPM, pero con menor resolución. Es lo que sería justamente barrer una punta sobre una superficie, pero no un movimiento tan preciso como en el caso de los SPM. Y el otro método es el microscopio electrónico de barrido, de sus siglas en inglés SEM, Scanning Electron Microscope, que tiene una resolución en el plano XY del orden de los nanómetros, y tiene una resolución en el rango Z que está del orden de las decenas de nanómetros. ¿Okay? O sea que puede obtener una información, una resolución muy buena por debajo del orden de los nanómetros. En el caso de XY, el microscopio que tenemos en el centro de microscopía Mitsubura, está del orden de los 1 o 2 nanómetros, pero en el caso del rango en Z, esto aumenta en orden de magnitud. Las técnicas SPM permiten observar con resoluciones por debajo de el Armstrong, ¿okay? Acercándose al
al punto 1 Armstrong por debajo de punto 1 nanómetro, perdón, es decir, acercándose por debajo del Armstrong, y en el caso, tanto en el caso XY como en el caso de el rango Z. Es decir, que si uno quiere obtener una imagen tridimensional con muy alta resolución, son estas técnicas las que van a permitir obtener una verdadera información 3D en el rango subnanómetro. Entonces veamos la primera técnica. De nuevo, repito aquí, el esquema es una punta, tenemos la superficie que queremos analizar, vamos a tener una variable que en este caso va a ser la corriente, ¿ok? Y esta corriente la vamos a comparar con una referencia que vamos a tener y la vamos a medir y vamos a compararla y dependiendo de esta diferencia vamos a tomar una acción. Y la acción va a ser acercar o alejar en el rango Z, la variable Z, vamos a ir acercando o alejando esta punta dependiendo de la comparación entre el valor de referencia de la corriente y la medida instantánea de esa corriente. Esta fue la técnica que ellos desarrollaron primero. Esto es una imagen de STM. Como verán, se puede apreciar la posición o una información asociada a la posición de los átomos y se basa en que la dependencia de la corriente que puede circular entre una punta y una muestra conductora con la distancia tiene un comportamiento exponencial. Es decir, que un pequeño cambio en esa posición produce un cambio muy grande en la corriente. Y de aquí su alta sensibilidad que utilizamos para medir con muy alta precisión el desplazamiento de la punta sobre la muestra. Luego, esta muestra se barre, esta punta, perdón, se barre y se genera una imagen. Lo que vamos a ver ahora es un poco el principio de funcionamiento de esto, que se basa en el efecto túnel. Repito, aquí están los tres elementos esenciales que son la variable que dependa de Z, un sistema de retroalimentación y la posibilidad de evaluar esa diferencia y mover hacia arriba y hacia abajo la punta dependiendo del valor instantáneo que mido en cada punto de la muestra. Y el efecto túnel aquí, no sé la formación de los distintos participantes, pero un poco para hacerlo a manera lo más sencillo posible. Clásicamente, yo si tengo una barrera, y esto ocurre también para las partículas, en el caso del ST, un electrón, los electrones, si este electrón consigue una barrera, es decir, que para poder atravesar de la barrera, él requeriría de energía que le permita superar esta barrera. Si él no tiene esa energía, entonces lo que sucederá es que, bueno, chocará contra la barrera y rebotará. ¿Okay? No es posible atravesar la barrera. Cuando hablamos de una interpretación cuántica, que es la que rige a nivel microscópico, entonces hay una cierta probabilidad, aun cuando la energía del electrón no supere la energía de la barrera, de atravesarla. Esa probabilidad no es nula. Y va a depender, entre otras cosas, bueno, de la energía particular del electrón y va a depender del ancho de la barrera, como vamos a ver más adelante. Entonces, hay una probabilidad no nula de atravesar la barrera sin necesidad de superarla energéticamente. Esto, si ahora volviendo al caso del microscopio,
Si yo tengo una punta, una visión clásica, si yo quiero y tengo una placa de alto voltaje, si yo tengo un espacio de vacío o, eh, o incluso puede ser un gas enrarecido, o puede ser también, lo podemos ver en el ambiente. Para yo hacer saltar electrones a la placa, necesito aplicar un potencial muy alto. Una manera de hacerlo, aplicando un potencial muy alto. Y esto, si yo lo veo en un esquema de los niveles energéticos, esto implica que mi punta tiene una. Creo que me desconecté en algún momento. No sé si hasta dónde oyeron. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando, profesor. No sé si llegaron hasta cuál lámina. Esta que estoy hablando, emisión de Eh, campo. ¿Sigo? la presentación también se quitó. Ah, ok. Ok, no sé si, este, no sé si esta lámina la vieron o la anterior. En esa lámina quedaron. Exacto, en esa lámina. En esta. Sí. Ok. Entonces, lo que les decía, esta fecha está rodada, esta no de aquí. Lo que les decía acá es que una manera de explicar esto es que yo tengo una barrera que superar energéticamente y además tengo que de alguna manera superar el ancho de la barrera. Influye también. A medida que yo voy inclinando esto acá, déjame un momentico, eh, aquí, ya, un segundo. ¿Ve? Ahora sí volvimos a la. Ok. A medida que yo voy inclinando, si yo cambio el potencial, lo que sucede es que eh, se va de alguna manera desplazando el potencial de sustrato con respecto a la punta. Y fíjense ustedes que el efecto de, sobre el ancho de la barrera es que el ancho efectivo ahora disminuye. ¿Ok? Y eso es lo que se habla del efecto de emisión de campo. El otro efecto, que es el que yo dije, ¿qué pasa si yo disminuyo la separación? Si yo disminuyo la separación, también favorezco de alguna manera que pueda saltar o que pueda atravesar la barrera desde la punta hacia el sustrato sin necesidad de superar el, la barrera de potencial. Eso es lo que llamamos efecto túnel. No voy a entrar mucho en detalles, simplemente ya le di una imagen, digamos, a manera de caricatura de lo que sucede, pero la manera que nosotros, los físicos, lo explicamos es que asociamos a la partícula una onda y que esa partícula, esa onda se ve atenuada por la presencia de la barrera y que en la barrera esa manifestación o
esa onda se ve atenuada de manera exponencial. Sin embargo, si el ancho de la barrera es lo suficientemente delgado, yo todavía tengo algo de ondulación o de manifestación de la onda en la parte, digamos, posterior a la barrera. Esto, si quieren, hay un simulador bien interesante que permite ver este fenómeno, variando el ancho y la altura de la barrera y viendo qué sucede acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si aquí esto determina la presencia de un electrón dentro de la punta, si la barrera es lo suficientemente delgada, yo puedo tener una probabilidad de que el electrón efectivamente atraviese y que esté del otro lado de la barrera. Esto se traduce en que al yo acercar la punta, aún sin existir, entre comillas, lo que podríamos llamar, digamos, coloquialmente, decir que existe un contacto, es decir, que están suficientemente cerca ambos componentes, tanto la punta como la superficie, yo puedo hacer que salten electrones de acá y por lo tanto generar una corriente que voy a medir con amperímetro, un nanoperímetro o un picoperímetro, que me va a decir entonces qué corriente circuló. Si me acerco, se va a circular corriente, va a saltar acá, y aquí vemos el esquema energético correspondiente, y eso implica que yo voy a poder entonces obtener una señal. Esa señal la voy a comparar con mi referencia, y lo que voy a buscar es que esta corriente se mantenga constante. Y a medida que yo voy desplazándome sobre la superficie, lo que voy a hacer es ir barriendo voy a ir barriendo la superficie y buscando, y al intentar mantener constante esa corriente, voy a verme la necesidad de desplazar hacia arriba y hacia abajo la punta para que esa corriente se mantenga constante. Con eso obtengo lo que llamaríamos la resolución en Z. La resolución lateral la da el hecho que este fenómeno, al ser tan sensible a la distancia, solamente interviene los últimos átomos de la punta. El 90% de la corriente se genera entre el último átomo de esa punta y el sustrato, ¿ok? Y el 99% de la corriente se genera entre los primeros átomos de la punta. En este caso, en este esquema, digamos, donde estamos haciendo un corte, serían los primeros 3 átomos que están en la punta. Y eso me da una resolución lateral inferior a los 2 átomos. Entonces estamos hablando de una resolución en ambos, en todos los ejes inferior a el ángstrom. Esto, si lo sumamos un poco más, si lo vemos un poco más allá, hay una estructura, lo que llamamos la densidad de estados locales. No es como en el esquema que les mostré, que es simplemente, se lo mostré simplificándolo como un cuadrado, una estructura donde simplemente llegamos al nivel de llenado de este lado de la punta, sino que el sustrato puede tener energéticamente hay niveles que son más probables que otros, y yo puedo hacer un mapeo de estos niveles para obtener información espectroscópica de la superficie. Es decir, que no solamente puedo obtener la morfología, sino que variando el potencial en la superficie, yo puedo obtener información sobre los niveles energéticos locales, ¿okay? La densidad de estados locales de esa superficie, y por lo tanto caracterizar la información que ahí está desde el punto de vista energético, que me lleva a conocer información de otro tipo, por ejemplo, para reacciones químicas, la actividad de la superficie ante la presencia de una partícula
adicional, un átomo adicional, de inclusiones, defectos, ese tipo de cosas. Esto tiene que ver un poco con que la densidad de estados varía entre lo que sería el bulto, una cosa donde estoy viendo una información que tiene que ver con un material volumétrico, y justamente viendo la parte de nano, a aquellos dispositivos que tienen por lo menos una de sus dimensiones es nanómetro. ¿Okay? Y fíjense ustedes que varía. En el caso de una película delgada, tengo una suerte de escalones. En el caso de hilos, puedo tener también algo que empieza a simular valores discretos. Y en el caso de puntos cuánticos, es decir, dispositivos que tengan las 3 dimensiones por debajo del nanómetro, ya tengo una densidad de estados discreta que simula los niveles discretos que tendría un átomo. Puedo obtener información sobre la estructura energética, digamos, de la superficie, de los componentes de la superficie. Esto me permite un conjunto de aplicaciones. ¿Okay? Uno importante, las propiedades mecánicas y eléctricas de moléculas individuales, ¿okay? Conociendo la interacción y conociendo la punta con el sustrato, ¿okay? Puedo ver moléculas al depositar en una superficie, qué sucede con la molécula, cómo se deforma, cómo se adhiere. Puedo trabajar en ambientes químicos controlados. Si lo vemos, tenemos una superficie, un sustrato conductor y una punta conductora. Puedo hablar de un ambiente, si incluyo esto en un ambiente, por ejemplo, con una solución, puedo hablar de un ambiente electroquímico, y puedo aplicar potenciales y inducir reacciones en sitios específicos, ambientes químicos controlados que pueden ser líquidos o gases. Puedo trabajar bajo presión, bajo tensión mecánica, puedo trabajar con iluminación, la superficie, por ejemplo, puede ser iluminada, y si eso produce alguna reacción en los dispositivos que tengo, puedo detectar ese comportamiento. Medir campos eléctricos y magnéticos. Puedo trabajar con nanotubos. Aquí tenemos, por ejemplo, un nanotubo y 4 electrodos, y puedo caracterizar entonces qué pasa en cada uno de estos puntos del nanotubo, colocando la punta de medición y aplicando distintos esquemas de medición de voltaje y de corriente sobre el nanotubo. Espintrónica tiene que ver con la posibilidad de cubrir las puntas con algún material magnético y que tenga una orientación preferencial, magnética preferencial, y solamente van a producirse una corriente aquellos electrones cuyo spin tenga una orientación que sea compatible con aquella que manifiesta la punta. Entonces tengo un mapa de conducción asociado a esos electrones. Esto que está acá es una molécula de ADN, ¿ok? Y entonces la está sobre el sustrato, y puedo entonces de alguna manera caracterizarla, y con una precisión tal que me permite ver los distintos componentes de esa macromolécula. Otra cosa que parte de lo anterior es la posibilidad de ver la estructura cristalina en 3 dimensiones, con las 3 variables X, Y, Z, hacer análisis. Fíjense ustedes un nanotubo, aquí tendría una imagen. Este sería el esquema de, digamos, una simulación o un diagrama que pueda ilustrar cómo sería la disposición en este nanotubo. Y aquí tengo una reproducción 3D de ese nanotubo. Puedo ver defectos. Por ejemplo, aquí hay una regularidad, aquí se rompe la regularidad y aquí se retoma.
puedo ver también una cosa importante que tiene que ver con algo que llaman química dinámica, algo así, o tiene que ver con no hablar ya de una química donde los componentes o los átomos constituyentes de la molécula están estáticos. Fíjense ustedes, aquí tenemos la imagen de STM y esto está asociado a la disposición de estas estructuras de esta manera. Esta es una simulación. Al yo desplazar esta molécula de su posición original, si ustedes el desplazamiento es pequeño, fíjense ustedes cómo pierdo la información de cada uno de los átomos acá. Y es producto de que está rotando. Fíjense ustedes que el resto de los átomos de la imagen permanece igual. Es decir, que no es un problema asociado a la resolución del microscopio. Es un efecto asociado a que hay movimiento. Puede haber movimiento asociado a moléculas, y esto es lo que en la nanotecnología está tratando de explotar un área que llamaba dispositivos electromecánicos o MEMS. Entonces, como yo dije, puede haber reacciones químicas, puedo hacer mapas de estados superficiales y entonces empezar a hablar de física de superficie asociado a mediciones utilizando ST. Todo esto que está acá está basado, como dije, en la acción de esa corriente. Y eso tiene una limitante, que es que las superficies tienen que ser conductoras o semiconductoras, porque requiero justamente que permitan conducir en algún grado esos electrones. Por supuesto, esto limita sustancialmente el tipo de muestras que se pueden observar. Todo esto puede ser, como ya hemos visto hasta el momento, puede ser en líquidos, puede ser en vacío. No tiene mucho sentido hacerlo, también puede ser en ambiente, un ambiente ordinario, pues a una atmósfera. Sin embargo, obtener resoluciones a nivel atómico de los sustratos, si coloco el sustrato en el exterior, lo que voy a estar observando posiblemente son el carbono que se deposita sobre la superficie. Pero sin embargo, tengo ese requerimiento, requiero que sea conductoras y semiconductoras. Es un requerimiento que no puedo eludir. Y esto lo observaron los investigadores, que tenían esta limitante. Y lo que propusieron luego fue una técnica que les va a permitir superar esta limitación. Aquí faltó un error, faltó una C. La otra cosa que se puede hacer es manipular. Acuérdense que yo les hablé de caracterizar, pero también les hablé de manipulación a nivel nanómetro. Y la otra cosa que lograron es poder, mediante la punta, si hay tengo una partícula, un átomo que esté sobre un sustrato y que yo logro superar la fuerza de interacción entre la partícula y el sustrato, es superada por la fuerza de interacción entre la punta y la partícula, es posible levantarla del sustrato y trasladarla. Trasladarla, volver a otro sitio y retirar las condiciones que me permitieron tomarla y dejar de nuevo la partícula ubicada en otro sitio. Esto les permitió a los investigadores escribir, no tengo aquí la imagen, pero lo primero que hicieron fue una propaganda para IBM. Lo primero que hicieron fue escribir IBM como muestra de que podían manipular átomos individuales y lograr escribir una palabra con A. Esta es otra imagen también. Hicieron un laboratorio que, de hecho, escribieron un cuento
que se llama El niño y el átomo, donde hay un video, después construyeron un video, donde tienen este átomo acá y este niño que construyeron con átomos individuales. Aquí tenemos otro muñequito también. Todas estas cosas son hechas con átomos individuales. Aquí vemos una secuencia. Para los físicos esto es interesante porque vemos una secuencia de átomos que están de manera progresiva, son colocados en lo que llaman un corral de átomos, y cada uno de estos que está acá es un átomo. Y fíjense ustedes que aquí también hay lo que podemos percibir como un máximo, pero no corresponde a un átomo, sino corresponde a el patrón que generan las ondas asociadas a cada uno de estos átomos que están acá. ¿Ok? Entonces esto es un efecto cuántico que está asociado a la asociación de una onda a cada uno de los átomos de este corral. Entonces, como les dije, había una limitante que era que tenían que ser conductor o semiconductor los componentes de eh, este microscopio, ¿okay? O de esta interacción. Volvamos al esquema original. Lo que ellos vieron después es la construcción de la FM, un microscopio de fuerza atómica. Ellos dijeron, bueno, entre cualquier par de átomos existe una fuerza de interacción, ¿okay? Pero esta fuerza de interacción yo sé que depende de la distancia. Esta distancia, ¿qué pasa si yo puedo medir esta distancia? Bueno, tenemos un dispositivo que acabamos de inventar que mide esta distancia con una resolución impresionante, ¿ok? Por debajo del Armstrong. ¿Qué pasa si yo si utilizo ese dispositivo para ver la interacción de algún objeto con la superficie, en lugar de utilizarlo directamente para medir la superficie? Yo pongo algo intermedio que me permite medir la distancia. Eso fue lo que hicieron. No es el esquema, ahorita les explico qué fue lo que hicieron, pero aquí este es el esquema más común que se utiliza y constituye el esquema de un microscopio de fuerza atómica. De nuevo, los componentes son los mismos en términos generales para un SPM. Tenemos una punta, ¿ok? En este caso vamos a tenerla unida a lo que llamamos un cantilever, ¿ok? O que es no es más que un brazo, ¿ok? Un brazo que sostiene esta punta, un brazo flexible, importante. Esta punta interactúa con la muestra y yo tengo un dispositivo para medir ese desplazamiento que surge ahí. El dispositivo que estoy ilustrando acá es el más común que vamos a ver a través de un láser, lo que llamamos una palanca óptica. Pero, ¿qué hago ahora? Esa interacción yo la detecto, la comparo con una referencia, y esa referencia me dice si yo desplazo hacia arriba o hacia abajo mi punta, y desplazo XY ese dispositivo para obtener una imagen. El mismo esquema que planteé al comienzo del SP. Aquí entonces vamos a ver que yo voy a tener una distancia, vamos a tener una distancia característica Z, que es la distancia de la punta sin interacción. Voy a medir una distancia D, que va a ser la distancia de la punta a la muestra, ¿ok? Y a través de estos parámetros yo voy a poder obtener la fuerza de interacción entre la punta y la muestra. Aquí vemos una ampliación. Esto sería entonces, tengo una base que sostiene una punta, un brazo largo. Esta punta interactúa con la muestra y la interacción la podemos relacionar a lo que llamamos el potencial de Lennard-Jones, o
un potencial de este tipo, que es un potencial empírico y que caracterizó mediante la fórmula Lennard-Jones. La idea acá es que yo tengo, si yo tengo un átomo, digamos un átomo de la punta y un átomo de la muestra, a medida que ellos va disminuyendo su distancia entre ellos, van a experimentar un potencial que es atractivo, es decir, que va a tender al acercamiento de una de estas partículas a la otra, y luego de cierta distancia va a empezar a jugar un papel importante, un potencial repulsivo. El atractivo va a ser atribuible a la interacción en el núcleo de una de las partículas con la nube electrónica de la otra partícula, perdón, del otro átomo, y el repulsivo, una vez que ellos se acercan lo suficiente, el componente repulsivo está asociado esencialmente a la repulsión entre los núcleos. Es decir, que si yo me acerco mucho, los núcleos que están ambos cargados de manera positiva tienden a repelerse y entonces el potencial es repulsivo. La suma de ambas componentes me lleva a un potencial de este tipo, que está en rojo, que tiene una componente atractiva al comienzo, se acerca, hay un punto que si se tratase, si es una molécula, y si es estable, yo debería tener un punto de estabilidad, un punto de equilibrio, y si yo me sigo acercando, lo que empiezo es a sentir la parte. Este tipo de potencial, que depende de la distancia, y es lo que experimenta cualquier par de átomos, y por lo tanto no se trata del salto de ninguna corriente. Esto lo experimenta tanto materiales con características conductoras como materiales aislantes. Esto es importante porque el hecho de poder detectar materiales aislantes y en particular polímeros permitió que todas estas técnicas se aplicasen en el área biológica. Y por supuesto eso es lo que ha hecho que estas técnicas hayan crecido de una manera importante en los últimos, digamos, 30, digamos, en los últimos 30 y tantos años. Está, por supuesto, esta interacción que ocurre a unas distancias pequeñas, pero también están otros tipos de interacciones que también ocurren en un ambiente cualquiera, dependiendo de, por ejemplo, si estamos en un fluido, hay interacciones que ocurren a distancias mayores. Si tenemos interacciones de tipo electrostática o magnéticas, tenemos otro tipo de interacciones entre la punta y la muestra que ocurren, que tienen un alcance mayor, ¿okay? La tensión superficial, las fuerzas de Van der Waals, que están asociadas a la polarización del producto de la presencia de una partícula, de la polarización de la nube electrónica por la presencia de otro átomo. Todas estas cosas tienen manifestaciones y alcances distintos. Esto va a ser importante porque yo puedo poder, aparte de esta que tiene que ver con la interacción de tipo colombiana a distancias pequeñas, yo voy a poder también medir otros tipos de interacciones dependiendo de dónde me ubique, y voy a poder aislar interacciones, por ejemplo, de fuerzas electrostáticas de aquellas debido a las fuerzas de interacción colombiana. Esto lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces ya yo creo que una cosa importante es tratar de describir los distintos componentes para entender entonces
cómo se obtiene la imagen y de manera importante cómo se obtienen las resoluciones que se obtienen. Los distintos componentes, de acuerdo al esquema que ya les planteé, un esquema general del SPM, son, bueno, primero una punta, la punta muy delgada, sobre un brazo, o cantilever, un escáner, ¿okay? Aquí tenemos el escáner de microscopio que tenemos ubicado en el laboratorio de espectroscopía láser de la Escuela de Química. El escáner que hace el desplazamiento en Z o el desplazamiento XY, que permite barrer. Tenemos todo el software que hace el procesamiento, captura las señales, pone las imágenes en pantalla, hace el cálculo de la retroalimentación, que es la que efectivamente mueve hacia arriba y hacia abajo la punta. Y otro componente muy importante es aislamiento tanto térmico como mecánico. Esto es importante porque estamos tratando de detectar cosas que ocurren o desplazamientos que ocurren a nivel nanométrico. Entonces, si tengo una vibración externa que supera estas mediciones, entonces lo que voy a ver es ruido en lugar de poder detectar la medición del desplazamiento en Z. Si los que tengan mayor edad y los que tengan alguna referencia, es como si estuviesen tocando un LP, un disco de los de antes, que tenía una punta, una aguja efectivamente para, para oír la música, para detectar la música, y ustedes estén pisando o ocurra un terremoto a sus alrededores. Entonces esa punta lo que hacía era que saltaba, exactamente es el mismo efecto. Aquí tendríamos un efecto, por supuesto, a otra escala, pero eso lo hace muchísimo más sensible a cualquier otra escena. Tendríamos cosas como resortes, amortiguadores de aire, hay mesas que tienen retroalimentación para compensar cualquier vibración, y la parte de aislamiento acústico es recintos que aíslan efectivamente eh, el sonido. Puede ser incluso cámaras de vacío, que es donde están ubicados estos dispositivos. El escáner son materiales piezoeléctricos, solamente le hago la referencia, son materiales que se pueden deformar si uno les aplica un voltaje, tienden a deformarse. Si uno deforma el material, por otro lado, tienden a generar un voltaje. Esto es lo que utilizamos comúnmente en los micrófonos, en nuestros teléfonos, y en los micrófonos y cornetas. En el caso del micrófono, el aire, la diferencia en la presión del aire hacen que se deforme y por lo tanto genera un voltaje que luego se detecta como se expresa como sonido. Y en la corneta lo que hago es explicarle el voltaje, y el voltaje hace que se deforme, y eso impulsa el aire y me permite entonces oírlo. Entonces este es el mismo tipo de dispositivo. Tenemos normalmente un dispositivo entonces que se puede, mediante la aplicación de un voltaje, deformarlo en Z, y la otra mediante la aplicación de un voltaje o de varios voltajes de manera inteligente, hacer que barra y haga el barrido sobre la muestra. Entonces, por lo general se utiliza el mismo dispositivo. La punta, la manera de detección, la propuesta original de ellos era esta, sumamente difícil de implantar, que es el cantilever conductor, la punta adherida a ese cantilever, y atrás tenía el STM detectando la diferencia de posición entre la punta y el cantilever conductor. Eso
es sumamente difícil y imagínense la alineación para lograr este efecto y más aún cuando luego tienen que moverse todo el sistema, tanto el STM como el AFM de manera sincronizada para que esta punta siempre esté en la parte posterior del cantilever. La que se usa más de manera común es lo que yo le dije, una palanca óptica, incide el láser, se refleja en la parte posterior del cantilever y este reflejo se detecta con 4 detectores de luz y dependiendo de la posición que ocupe este láser, ya vamos a ver, yo sé cuánto se desplazó este brazo. Eso lo vamos a ver. Ahorita hay otras técnicas, interferometría, utilizando la capacidad capacitiva, está haciendo un condensador entre un cantilever, que es una de las placas del condensador, y otra placa, y esta distancia, como sabemos, la capacidad depende de la distancia, y al desplazarse esto, entonces cambia la capacidad. Otras se llama piezoresistencia, similar a el efecto que les referí de materiales piezoeléctricos. En este caso cambia la resistencia y puedo entonces detectar la información. Y piezoelectricidad, que es el que se utiliza para el escáner en estos dispositivos. El modelo del cantilever, ya les dije, es un brazo elástico que tiene una punta. Desde el punto de vista físico, nuestro modelo va a ser esto que está acá. Va a ser una física 1, espero que todos la hayan pasado y disfrutado. Lo que llamamos la ley de Hooke, una relación entre el desplazamiento y una fuerza restauradora a través de una constante K, la constante del resorte. Este es el esquemita, ¿ok? Todo, no voy a entrar en detalle acá. Estas cosas, si yo, lo único que le voy a decir es que si yo impulso si le aplico una fuerza acá, voy a tener si la dejo que ella oscile de manera natural, ella tiene una frecuencia natural de oscilación. Pero lo que quiero señalar acá es que, en principio, el primer modelo del cantilever es muy simple. Es simplemente una fuerza restauradora estilo la misma que experimenta un resorte. Un poquito más en el detalle, la detección si se desplaza, puedo medir ese desplazamiento, ¿okay? No solamente hacia arriba y hacia abajo, sino que también puedo medir el desplazamiento lateral. Dice ustedes que la punta puede deformarse. Aquí hay una deformación de la punta de manera lateral, producto de una fuerza que no es en la misma dirección de la punta, sino perpendicular a ella. Entonces puedo obtener tanto información de Z como información lateral. Y esto va a ser importante, más adelante lo vemos, para distintas técnicas de medida. Este es justamente lo que vemos en la pantalla de alineación del microscopio. Exhibe el láser, hay un conjunto de espejos que llevan al detector, y la idea es que si esta cosa está en su estado normal, en su estado de posición, sin interacción, el punto debería estar en el centro. Si yo me desplazo hacia arriba, el punto se desplaza en una dirección, y si yo me desplazo hacia abajo, el punto se desplaza en dirección opuesta. Y esta diferencia de altura acá se evidencia como una diferencia de posición, que a su vez se traduce en una diferencia de voltaje. ¿Qué estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo es que con este dispositivo yo puedo medir el desplazamiento Z. Si mido el desplazamiento Z y conozco la constante K, tengo información de la fuerza.
Esto es una imagen de un microscopio óptico colocado para alineación, que aquí estamos viendo la parte posterior del cantilever y la punta estaría haciendo contacto con esta superficie, estaría colocada más o menos acá, del lado opuesto a lo que estamos observando. Esa es la superficie que estoy tratando de observar, y aquí este es un reflejo del láser que en principio está ubicado sobre la parte posterior. De esta manera. El cantilever. El cantilever es un brazo, puede ser un brazo, vamos a ver que hay distintas formas. Este brazo tiene una geometría, puede ser, por ejemplo, en este caso, que son brazos justamente, tiene una longitud que puede llegar a ser de 50 a 500 micrómetros, espesores hasta 50 micrómetros y un grosor de 0.4 hasta 8 micrómetros. Estas dimensiones determinan su constante K. O sea, si los ingenieros mecánicos hacen esto, o ingenieros de estructuras civiles también, utilizan esto para calcular la rigidez de las estructuras que construyen. ¿Okay? De una viga, todas estas cosas, es exactamente el mismo principio que poder calcular cuánto es la frecuencia, el K asociado a cada uno de estos estructuras. Se puede también calcular cuál es el K asociado a estas cantileveres. Y esto determina su frecuencia de resonancia. ¿Okay? Que pueden ir desde el orden de K hasta el orden de los kilohertz, hasta el orden de los megahertz. Aquí. Y las constantes de fuerzas pueden ser constantes muy pequeñas hasta constantes más grandes, es decir, hasta cantilevers muy suaves o cantilevers muy rígidos. ¿Por qué? Porque de esto va a depender cómo es se imaginan la persona invidente, qué tan rígido es el bastón con que está tocando las cosas. Si está tocándolo con una pluma, digámoslo así, o si lo está tocando con una mandarria. Y por supuesto eso va a influir sobre la interacción de la punta con el objeto que yo estoy tratando de observar, o la muestra. La punta hay distintas geometrías. Generalmente se habla de un alto de entre 3 y 20 micrómetros, y se habla de una estructura, lo podemos ver como un cono con una esfera al final, cuyo radio es del orden de 15 nanómetros. Esto es, digamos, es lo típico, pero no es, estas cosas han disminuido, podemos tener puntas que vamos a ver de dimensiones mucho más pequeñas. Para manipular estas dimensiones, por supuesto que no lo vamos a poder hacer si no tenemos algún dispositivo mayor que nos permita manipular. Generalmente todas estas cosas se construyen mediante la misma tecnología con la cual se hacen los chips para electrónicos, la tecnología de silicio, y entonces se deja todo un soporte que me permite manipularlo. En este caso, si tenemos una imagen con una pinza, y fíjense ustedes cómo es posible manipularlo, no así el cantilever, que es esto que está acá, y mucho menos la punta, que no aspiramos verla ni siquiera en esta imagen. Este es el tipo típico, que es la viga o cantilever, pero hay otros también de distintas geometrías. Las más típicas son estas dos, que en este caso triangulares, que dan mayor estabilidad punto de vista lateral, y bueno, en este caso distintas longitudes, distintas maneras de exponer la punta. Entonces esta es una punta que entra con cierto ángulo para evitar interacciones. Esta es una punta, esta es vista del frente. Hay todo un conjunto de geometrías. Esta es una imagen, ahora sí, del cantilever, que sería esto que está acá, y de la punta,
lo que sobresale, la punta que sobresale del tanque. Espesores distintos, puntas redondeadas, puntas piramidales, puntas que han sido tratadas de manera especial o química o físicamente para tenerla mayor, puntas muy delgadas. A medida que voy disminuyendo el diámetro de la punta, aumenta el costo, por supuesto aumenta la fragilidad, pero aquí yo puedo penetrar estructuras mucho más pequeñas que en el caso de una punta gruesa. ¿Okay? Esperamos, si la punta es gruesa, entonces tengo que de alguna manera tener un criterio para escoger el tipo de dimensión de lo que quiero observar. Aquí hay una serie de simulaciones que por cuestiones de tiempo no se las voy a hacer hoy, que tienen que ver con cómo influye esta punta o la dimensión de la punta sobre el tipo de estructura que efectivamente puedo observar. Y luego, otro elemento esencial es el cerebro. En el caso del conductor, el cerebro lo tenemos nosotros, hacemos los cálculos de manera prácticamente instantánea para efectos del manejo, pero alguien tiene que hacer el cálculo, la computadora tiene que hacer el cálculo de este voltaje de referencia con respecto a la salida instantánea que tenemos, y normalmente esto se llama un sistema de control PDI, que tiene tres componentes: uno que responde de manera instantánea a esa diferencia, otro que responde a la derivada de esa diferencia y tiene un cierto valor predictivo, te vas adelantando lo que va a suceder, ¿okay? Y un componente que es a la suma, al acumulado de diferencia, que es la parte integral, que de alguna manera tiende a suavizar, ¿okay? A suavizar el efecto. ¿Esto por qué? Porque yo voy a tener la punta moviéndose hacia arriba y hacia abajo, y yo necesito procesar, o sea, yo necesito medir, tomar decisión, actuar, moviendo la distancia, medir de nuevo, hacer el cálculo para tomar decisión y actuar de nuevo. Y todo este proceso se hace mediante un sistema de control. ¿Cuál es la salida? La salida es un voltaje que actúa sobre el piezoeléctrico Z, que mueve en Z, para que se acerque hacia el eje. Entonces la secuencia sería: me muevo en XY, me ubico sobre un punto, mido la propiedad, en este caso la fuerza, veo si la fuerza es mayor o menor a mi referencia. Si, dependiendo de eso, me acerco o me alejo hasta tratar de llevar el error a un valor determinado. Idealmente sería 0, pero uno pone un parámetro como valor mínimo aceptable. Reubico mi punta y mido cuánto tuve que desplazarme para poder llegar allá. Y mido la fuerza asociada a eso. Entonces, si mido la fuerza, ya puedo ajustar la fuerza, es decir, ajustar el desplazamiento para tratar de que el voltaje se parezca lo más posible al voltaje de referencia. Eso lo hacemos nosotros, como dije, con el caso del conductor, casi de manera instantánea. Entonces, ya con eso podríamos decir que conocemos grosso modo el funcionamiento de los SPM y en particular de la AFM. Lo otro que es importante es la muestra. Si uno le pregunta a alguien que trabaje con AFM, le va a decir que, bueno, que la muestra no requiere ninguna preparación. Eso es
bueno, en términos generales es cierto. Sin embargo, uno ir al detalle, bueno, hay cosas que uno necesita conocer para evitar eh, cometer errores a la hora de medir. Cuando se dice que prácticamente que no necesita preparación, uno pudiese estar comparando, por ejemplo, con la preparación que requeriría o para métodos ópticos o sobre todo para métodos de microscopía electrónica que pudiesen requerir pulitura, corte, hacerla, en el caso de microscopía de transmisión, hacer una película delgada que permita que la atraviesen los electrones. Digamos, ahí, si es en comparación, por supuesto que el tipo de preparación es prácticamente ninguno. Y de hecho hay muestras que no requieren ninguna preparación. Pero cosas que son importantes. Bueno, uno trata de bajar la concentración. Si, por ejemplo, son unas partículas que están en suspensión y uno quiere ver partículas individuales, entonces no tiene mucho sentido tener una alta concentración, porque de lo contrario lo que veríamos serían cúmulos de partículas, no una partícula aislada. Fíjense ustedes aquí, tenemos prácticamente partículas que podemos distinguir de manera individual, tenemos otras que se acercan, pero en general está bien disperso en el medio el objetivo de nuestra medida. Entonces, por eso es importante bajar la concentración. Entonces, podemos hablar de dispersión solvente, utilizar ultrasonido, utilizar un jet de aire seco para tratar de dispersar y secar podemos hacer lo que se llama centrifugado por spin coating, que es ubicar en una suerte nuestro sustrato en algo que gira a alta velocidad, colocamos una gota en el centro y producto de la fuerza centrífuga, las partículas tienden a dispersarse de manera uniforme saliendo del centro del giro, y eso me permite tener una distribución bastante buena de las partículas. Lo otro tiene que ver con los sustratos. Es decir, yo quiero ver una cosa que tiene una altura muy pequeña, lo ideal sería tener un sustrato plano, ¿ok? Podemos tener laminillas de vidrio, mica. La mica es muy importante porque puedo desconcharla y tener planos que tienen que son atómicamente planos. Tengo grafito también, que ahí venden estos cubos de grafito donde tú puedes ir quitando capa por capa. De hecho, así que fue que uno puede traer grafeno, pudieron obtener en el mismo estilo, viene con una cinta adhesiva y te traes una capa y la capa que queda es atómicamente plana. Tenemos luego lanillas o ya venden de manera comercial de mica cubiertas de oro, wafer de silicio, estas cosas que me permiten tener una superficie plana. Esto en el caso de que se trate de un elemento que va a estar ubicado sobre un sustrato. La muestra puede ser en sí el sustrato y no requerir nada de luego, tratar de fijarlas. ¿Qué significa esto? Puedo tratar de buscar un mecanismo, en este caso una célula. Hay una serie de dispositivos aquí que la fijan, y es porque la punta, al interactuar con la muestra, al barrer, si esta muestra no está lo suficientemente fija al sustrato, yo lo que tengo es que las puedo desplazar. Las puedo desplazar, hay una interacción física entre la punta de mi muestra y lo que estoy construyendo una nano. Estoy creyendo que voy a medir algo y hacer que todo lo que estoy haciendo es desplazando mi muestra y ubicándolo a los extremos del campo de observación. Puedo funcionalizar el sustrato
Es decir, que la punta va a ubicarse en alguna de estas áreas donde lo que se siente entre la punta y el sustrato o la muestra es una fuerza atractiva. Va a haber unas muestras que vamos a llamar de contacto, ¿ok? Donde lo que vamos a sentir son tipo repulsivas. Estamos lo suficiente cerca para que sean las fuerzas de tipo repulsivas las que actúan entre la punta y la muestra. Y hay un conjunto de técnicas que han sido, hoy en día son las técnicas que tienen mayor aplicación en general, que son las técnicas de tipo intermitente, tapping, y hacen una transición entre estar en contacto y estar fuera de contacto. Esto se parece mucho al bastón del invidente, que va tocando progresivamente la superficie para obtener información sobre lo que está observando. Las fuerzas atractivas son fuerzas muy pequeñas, estamos hablando del orden de 9 y 12 newtons, y las fuerzas de contacto están entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9 newtons. Las fuerzas de contacto son fuerzas mucho mayores que las fuerzas de no contacto. Digamos, a lo mejor a la mayoría esto no les dice mucho, no tiene por qué, pero